usual que conversemos los miércoles, pero si no lo hacemos hoy, ayer no tuve el tiempo, mis obligaciones no me lo permitieron. Y si no conversamos hoy, pues mañana tampoco voy a tener el tiempo y volveremos a tener un largo espacio sin hablar acerca de todos estos temas que tanto nos interesan. Liliana Andrea Prieto, gracias por unirte. Y hola Pili, ¿cómo estás? Gracias por estar como siempre al pie de la jugada, ustedes dos tan queridas. Hoy voy a hablar de la condición anatómica del muslo. El muslo es el segundo segmento del miembro inferior, como segundo segmento del miembro inferior después de la nalga, en dirección de arriba hacia abajo. Tiene una manifestación en anterior, en externo, en posterior y en interno. A diferencia de la nalga, que solo la tenemos visible en externo y en posterior, el muslo lo tenemos visible por todos los cuatro ángulos en que miramos el espacio que ocupamos. El muslo es un segmento con una forma cónica de vértice inferior trunco y de vértice superior oblicuo, oblicuo a nivel de la arcada inguinal en la parte anterior y cóncavo a nivel del pliegue inferior de la nalga en la parte posterior. En el caso de la mujer, en la parte posterior, el pliegue de la nalga ocupa 2/3 internos de la raíz del muslo. En el caso del varón alcanza a ocupar la mitad de la raíz del muslo. Este detalle es importante tener en cuenta porque esa relación del pliegue inferior de la nalga nos permite hacer diagnóstico de esteatofigia o nos permite hacer diagnóstico de acciones estéticas mal implementadas en el incremento del volumen de las nalgas o hacer diagnóstico de flacidez de la nalga, situaciones en las cuales el pliegue inferior de la nalga se extiende más hacia externo, donde no debiera ser. El muslo es otro segmento del cuerpo que está muy comprometido con la celulitis, dada la condición del tejido y la condición de que las mujeres tenemos un mayor panículo adiposo y aunque el panículo adiposo va decreciendo a medida que los miembros se van alejando del tronco, cada vez es más delgado. En el caso del muslo en la mujer, pues todavía es lo suficientemente grueso, ya que en la nalga tenemos un panículo adiposo muchísimo mayor que el panículo adiposo de la pared abdominal. Línea Viviana Gámez, muy buenas tardes. Y Juanito Juanito Elche, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Tengo 5 personas acompañándome también en el espacio virtual de Facebook, donde transmito simultáneamente, pero infortunadamente el sistema no me los deja leer. Voy a ver si puedo leer para saludarlos, pero no me los deja ver. Como les decía, la base del muslo es superior y es oblicua en anterior y es cóncava en posterior, y el vértice de ese cono es un vértice que está trunco a nivel de la rodilla. El muslo está unido a la nalga gracias a la articulación de la cadera, que es una articulación con muy amplios movimientos, cuyos movimientos hacia interno están bloqueados por la presencia del otro miembro, pero la articulación tiene una gran capacidad móvil. Eh, Tiene 3 compartimentos musculares, uno anterior conformado por todos los músculos del cuádriceps, que son el crural o recto anterior, el vasto interno, perdón, el recto anterior, el vasto interno, el vasto externo y el crural, que es el cuarto vientre, que es el más profundo. Y debajo de él tenemos un pequeño musculito que casi nadie tiene en cuenta, que se llama el subcrural. Ese músculo subcrural tiene la función de tensar la cápsula articular de la rodilla cuando hacemos extensión, para que dicha cápsula no se pince entre la rótula y la hendidura intercondilia de la cara anterior del fémur.
Cuando las personas tienen muy poca fortaleza en el cuádriceps, también tienen debilidad del subcrural y con frecuencia pinzan esa cápsula y tienen dolores crónicos de rodilla y terminan haciendo obviamente artrosis de rodilla por el daño de la cápsula. El compartimento interno está formado por un grupo de músculos que son los aductores y el compartimento posterior por un grupo de músculos que son llamados isquiotibiales, pero realmente se debieran llamar isquiosurales, porque la porción larga del bíceps que nace en el isquion termina en el peroné, en la ranura posterior del peroné, por un tendón conjunto con la porción corta. Entonces ese no es un isquiotibial, pero sí empieza en el isquion y termina en el peroné. Los otros son el semitendinoso y el semimembranoso, que terminan en la tuberosidad interna de la tibia, junto con uno de los aductores que se llama el recto interno. Allí en la tuberosidad interna de la tibia se insertan el sartorio, el semitendinoso y el recto interno. El sartorio es un músculo oblicuo superficial de la cara anterior del muslo que va de la espina ilíaca anterior e inferior a la tuberosidad interna de la tibia. Ese músculo se llama sartorio porque pone el miembro inferior en posición del sastre, es decir, de pierna cruzada. Hace flexión de rodilla y aducción, rotación interna del muslo. Entonces nos permite poner un muslo sobre el otro, que era una posición muy comúnmente usada por los sastres antiguos para poder usar sus rodillas para apoyar las costuras. Recordemos que se cosía era a mano y no a máquina como lo hacemos hoy. Eh, es importante entender que estéticamente hay que fortalecer la musculatura del muslo para darle volumen, para darle el volumen adecuado, tanto al muslo del varón como al muslo de la mujer. Unos muslos sin volumen no tienen un gran atractivo estético. Y por otra parte, desde el punto de vista funcional, es clave fortalecer los aductores. Trabajamos muy poco los aductores y el trabajar poco los aductores genera una debilidad en la solidez interna de la rodilla. La rodilla tiene tiene dos ligamentos colaterales, un colateral interno y un colateral externo, y esos ligamentos no tienen la suficiente fortaleza, particularmente en la mujer, para sostener la rodilla, que es la responsable del 90% del peso del cuerpo durante la marcha. Durante la fase de apoyo de la marcha, después, y que es el momento de la fase de impulso del pie de rezago, el 90% del peso del cuerpo cae sobre la rodilla y si no tenemos una adecuada fuerza de los aductores, la estabilidad de la rodilla sería insuficiente. Entonces, la estética del muslo tiene que ver con ese fenómeno de carácter funcional y con la potencia muscular. Por eso es importante cuando se ejercita el cuerpo hacer ejercicios que den fortalecimiento a los músculos anteriores, a los músculos internos y a los posteriores. Los posteriores además se vuelven un problema de volumen para las gentes fitness porque logran cobrar un importante volumen del cuádriceps, además es fácil, es un potente extensor, entonces todos los juegos de pelota que hacemos con el pie pueden ayudarnos a mejorar la potencia del cuádriceps, pero casi no trabajamos los músculos de la cara posterior y esos sí son los que se trabajan con sentadillas, no como las nalgas que se trabajan con extensión, abducción, rotación externa. Los músculos de la cara posterior del muslo se trabajan con flexión de cadera y con flexión de rodilla. Por eso es importante bajar. Es más importante el bajar que el subir. O sea que es más importante tener resistencia a la bajada que tener peso a la subida para poder conseguir una mejoría del volumen de esa musculatura. Eso desde el punto de vista mecánico y obviamente con un impacto importante de carácter estético, porque unos muslos muy delgados no son gratos a la vista y no son gratos a la vista en razón a que si las personas tienen una pobre masa muscular de los muslos, le están mostrando al resto del mundo que los ve que no van a poder caminar grandes trechos ni cargar grandes cosas. En eso de cargar grandes cosas durante la marcha, las mujeres somos diseñadas para ello
Y por esa razón, cuando nosotros comparamos el grosor de un muslo femenino con el grosor de un brazo femenino, encontramos que el muslo puede ser cercano al doble de la masa, cercano al doble de la masa. Y por esta razón muchas mujeres se quejan del grosor de sus muslos, mientras que en los varones el grosor del muslo es muy cercano a un tercio más que el grosor del brazo. Ellos pueden tener unos brazos muy potentes porque su cuerpo está diseñado para levantar objetos, no, y para cargarlos, pero no durante la marcha, es decir, sus muslos no están diseñados para andar con cosas encima del cuerpo. Mientras que en las mujeres sucede lo contrario. La hembra de esta especie está diseñada, cuando una hembra es exitosa, tiene un feto creciendo en el útero, otro pegado a la teta, otro cargado en la espalda y otro caminador agarrado de su muslo para no caerse, para seguir caminando al mismo ritmo de ella. Eso desde el punto de vista puramente animal, arcaico, y es lo que hace que las mujeres tengamos que tener una musculatura del muslo mucho más potente. Por eso tampoco es extraño darnos cuenta del buen desempeño que tengan muchas mujeres en actividades deportivas como el fútbol o como el rugby, donde la musculatura de los muslos juega un papel esencial en el desempeño deportivo de estas habilidades. Eh, la, los muslos en la mujer también tienen el problema de tener celulitis, y tenemos celulitis en la cara interna y tenemos celulitis en la cara posterior y tenemos celulitis en la cara externa. Inicialmente la celulitis del muslo aparece en cara posterior, en segmento postero externo, y después con el paso de los años va a ocupar el segmento interno. No es frecuente encontrar celulitis en sí misma en la cara anterior del muslo, pero sí podemos encontrar en personas con linfoedemas primarios de aparición tardía o en personas con síndrome metabólico, fenómenos de apariencia de celulitis que se llama lipedema en la cara anterior del muslo. Cuando nosotros vemos eso en la cara anterior del muslo, es mandatorio descartar un síndrome metabólico en esa mujer, porque no es normal que haya celulitis en la cara anterior del muslo. Generalmente encontramos esa paniculopatía lipodistrófica en la cara posterior externa, luego invade completamente la cara posterior y finalmente en la madurez invade la cara anterior. Fuera de eso, las mujeres, por razones de carácter mecánico que tienen que ver con la manera como nosotras marchamos, por tener una pelvis más ancha y por tener la condición que tenemos de la musculatura glútea, tenemos un cojín de grasa en un espacio que hay entre el recto interno y el aductor mayor, que es un cojín de grasa de plano intermuscular, que es la grasa que corresponde al triángulo de Scarpa. La gente cree que el triángulo de Scarpa es subcutáneo. El triángulo de Scarpa ocupa unos planos intermusculares con unas muy delgadas fascias que son además muy laxas tanto en el varón como en la mujer y que se extienden hasta el ligamento inguinal, que se llaman las fascias de Campers y Scarpa. Cuando las mujeres estamos en estado de preñez, el ligamento inguinal se distiende y las fascias de Campers y Scarpa se hacen flácidas. Y por esa razón, después de los partos y en la senectud, la cara interna de nuestros muslos es mucho más flácida y la celulitis es mucho más llamativa porque le falta turgencia a los tejidos. Por otra parte, la presencia de esos cojines hace que esa base de ese cono tenga un importante volumen en el segmento proximal interno. Ese volumen del segmento proximal interno del muslo femenino tiene una función muy interesante desde el punto de vista microbiológico. Él está ahí puesto para sellar los genitales. No olvidemos que la mujer es un animal de un celo al mes y una preñez al año, y al tener un celo al mes, ella tiene que estar dispuesta a la cópula de manera permanente. Así que sus genitales tienen que estar limpios. Sin embargo, cuando nosotros caminamos, así como cuando tocamos un objeto, se levanta una emulsión de polvo y gérmenes. Al caminar también, durante la mancha se levanta una emulsión de polvo y gérmenes en el ambiente que asciende por la cara interna de los muslos y que puede contaminar los genitales.
Y como las hembras tenemos que tener los genitales limpios y dispuestos a la cópula permanentemente, entonces ese aumento de volumen de esa zona ocluye los genitales de manera que los genitales naturalmente en una mujer saludable no se deben ensuciar, no se deben llenar de polvo durante la marcha. Esa es la razón por la cual nuestros muslos tienen esa forma, mientras que no sucede así con el varón, en el cual en la cara interna del muslo hay un objeto ocupando espacio, que es el objeto del escroto que envuelve los testículos. Entonces ellos casi no tienen grasa en esa zona. En la cara interna del muslo, unido a la piel de la cara interna, unida a la piel de los genitales, hace un pliegue que se llama el pliegue genitocrural, que en las mujeres es el pliegue entre la vulva y el muslo, y en el hombre es el pliegue entre el escroto y el muslo. Ese pliegue genitocrural aloja una serie de vasos linfáticos que van a ir a parar a unos ganglios linfáticos que están en esa zona que corresponden al cuadrante inferior interno de los ganglios de la arcada inguinal o de los denominados grupos ganglionares inguinales. Por eso también es importante y es relevante cuando nosotros hacemos las técnicas de drenaje linfático manual que la cuenca de la pinza es ese, ese afrontamiento que hacemos por oposición entre el pulpejo del pulgar y del índice. Entonces la cuenca de la pinza tiene que ir hasta el pliegue genitocrural para poder hacer el drenaje apropiadamente en la mano interna, mientras que la mano externa siempre va a llevar el drenaje del segmento externo de la nalga, inicialmente hacia el territorio del confluente hipogástrico y luego al territorio del confluente safeno femoral en la raíz del muslo. El, eh, el pliegue genitocrural está cubierto de vello. En algunas personas, varones y mujeres, el pliegue inguinal también puede estar cubierto de vello, por eso hablan de la famosa depilación del bikini. Y obviamente con la depilación tenemos que ser inmensamente cuidadosos en esa zona. Esa zona de esos pliegues también se puede deformar con unas voluptuosidades, con unas voluminizaciones que parecen adiposidades. En eso hay que ser muy cuidadoso porque se pueden estar presentando hernias inguinales o hernias crurales y esos tipos de irregularidades pues requieren un diagnóstico médico importante y un tratamiento de corrección quirúrgica. En la cara, el muslo, tanto en el varón como en la mujer, está cubierto de vello, de un vello que en el varón obviamente es más hirsuto. Decía Vinicio de Moraes que los muslos estén cubiertos de una suavísima pelusa sensible, sin embargo, a la caricia contrapelo. Es bien llamativo como las personas hacen una intensa depilación de sus muslos con la que yo obviamente no estoy de acuerdo. Pienso que la depilación del vello hirsuto en situaciones especiales, por ejemplo, cuando vamos a colocar un traje de baño que muestra toda la arcada inguinal, pues es obviamente necesario retirar el vello para no molestar el pudor de los demás. Hay cosas que uno no exhibe para resguardar su intimidad y otras cosas que uno no exhibe para proteger el pudor de los demás que están en todo el derecho de exigir no ver lo que no quieren ver. Entonces, siempre tenemos que contemplar ese razonamiento en el aspecto estético, pero prefiero particularmente que las depilaciones que se hagan sean depilaciones temporales del tipo de la tilotriquectomía, ya sea con cera o con hilos, o del tipo del rasurado cuidadoso con una cuchilla de una sola pasada, que se utilice por primera y única vez en esa zona, pero no estoy de acuerdo con las electrofulguraciones ni con las fotofulguraciones que se hacen como estrategia de tratamiento definitivo de la depilación de esa zona. Eh, el, en la cara interna del muslo tiene un panículo adiposo que va haciéndose mucho más delgado y no hay que pensar que el volumen que tenemos en el segmento superior corresponde a panículo adiposo.
ya que ahí el volumen, que además se pone muy laxo con el paso de los años, corresponde con más precisión a la grasa de los planos intermusculares del triángulo de Scarpa. Entonces, los tratamientos en esa zona de carácter estético tienen que ser sumamente cuidadosos en cuanto a transdermoterapia y en cuanto a técnicas manuales, y los tratamientos quirúrgicos también, ya que por la cara interna del muslo, a nivel del borde anterior del recto interno, transita la vena más larga del cuerpo y la vena más importante del miembro inferior, que es la safena mayor. Entonces, hay que proteger a la safena mayor del trauma, y los tratamientos estéticos que practiquemos en el muslo, incluso los de técnicas manuales, tienen que ser muy respetuosos en la cara interna para no traumatizar las paredes de la safena mayor y poder causar, en el menos peor de los casos, empeoramiento de la situación de insuficiencia vascular o de insuficiencia valvular de la safena, y en casos más críticos por fenómenos de flebitis traumática que se ven, sobre todo se ven cuando la gente usa aparatos de presiones negativas, como los aparatos de vacuumterapia, que los utilizan con unas presiones muy intensas pensando que con eso van a mejorar la situación de los tejidos. Les parecerá que yo soy muy agresiva y de pronto muy aburrida al ser repetitiva con estas cosas, pero siempre que encuentro en las redes sociales maniobras inapropiadamente hechas en segmentos del cuerpo, lo anoto, porque es importante que tanto quien está posteando ese tipo de imágenes sepa que lo que está haciendo es incorrecto, en primer lugar, y en segundo lugar, que los que están observando esas imágenes noten que hay una voz que avisa que esas cosas no se hacen. Manejar equipos de vacunterapia sobre la cara interna del muslo es altamente peligroso para la salud de la safena mayor. El muslo tiene una circulación colateral, que en la cara posterior el segmento interno se dirige hacia la safena mayor directamente, mientras que el segmento externo se va a dirigir hacia afuera y hacia adelante, hacia el sistema colateral anterior, que es el que finalmente va a tributar en la safena mayor. El cuadrante inferior externo de la nalga se confunde en circulación con el segmento posteroexterno del muslo. Eso también lo tenemos que tener claro, porque eso corresponde al confluente safeno-femoral, mientras que en la nalga el cuadrante superior externo y el cuadrante superior interno terminan en el confluente hipogástrico, que va a terminar en el confluente femoral, hipogástrico femoral, en la mayor parte de los casos. Entender esa anatomía del drenaje también juega un papel crucial para que las personas que hacen tratamientos postoperatorios y que hacen tratamientos de reducción del volumen corporal sepan dirigir apropiadamente las maniobras. En el pliegue genitocrural y en el pliegue inferior de la nalga tenemos una población de gérmenes que es ideal para esas zonas de piel, con una gran cantidad de lactobacilos, algunos bacilos bífidos y algunas micobacterias. Eso es característico en la flora de los pliegues. Además, en los pliegues tenemos una mayor concentración de glándulas sudoríparas apocrinas, y por tanto la consistencia del sudor y del sebo en esa zona es diferente. Eso hace que cuando se practican procedimientos mínimamente invasivos se deba ser sumamente cuidadoso con esas zonas y ojalá evitarlos, para evitar tener contaminación de esos procedimientos. Eso llámese mesoterapia o microagujas. La asepsia debe ser una asepsia sumamente cuidadosa. La piel de los muslos debe cuidarse intensamente, ya que sobre todo en personas que aumentan de peso, el roce entre las caras internas de los muslos puede desfacelar la piel, causar unas dermatitis de contacto de carácter mecánico, que se contaminan con frecuencia con hongos, y en los pacientes diabéticos son muy difíciles de tratar y pueden producir fascitis necrotizantes de la cara interna del muslo, y esto puede ser muy peligroso para la vida de los pacientes. Eh, eh, ¿Qué más puedo decir acerca del muslo? Hay que ser cuidadoso con la hiperkeratosis
folicular que compromete la piel del muslo tanto como compromete la piel de la nalga. En el manejo de la hiperkeratosis folicular, el uso de peelings suaves de carácter químico va muy bien para mantener la piel en buenas condiciones, y la depilación por tricolisis, es decir, con cremas depiladoras, también mejora mucho el aspecto de la piel y disminuye muchísimo también la cantidad de vello hirsuto que se presenta en esas zonas con mucha frecuencia. Los deportistas de alta competición en natación, por ejemplo, depilan todo su cuerpo para que los pelos no ofrezcan la resistencia contra el agua o contra el aire, que les puedan descontar las milésimas de segundo por las cuales generalmente ganan o pierden una competencia. En el caso de la cara posterior del muslo, la depilación es mandatoria, dado que, por ejemplo, en los ciclistas el roce puede producir una foliculitis con formación de abscesos que pueden perturbar intensamente su salud. Beatriz Elena Londoño y Amparo Ledesma, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el espacio virtual de Facebook. Bueno, creo que hablando del muslo, todas esas cosas son las que teníamos que hacer. En la próxima sesión, que será la semana próxima, me voy a detener a hablar de la importancia de la rodilla y el hueco popliteo. Le voy a dar un espacio especial a un subsegmento del miembro inferior, que es la articulación de la rodilla, que es la que une el segmento muslo con el segmento pierna y que estéticamente tiene también importancia. Decía Vinicio de Moraes, importante que algunos huesos sobresalgan como la rótula en el cruzar de las piernas. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, doctora Andrea Aguilar. Muy buenas tardes y gracias por estar presente. Gaby, me encanta saber que estás aquí presente, escuchando mis conversatorios, y espero que estos conversatorios todos los días les aporten elementos de utilidad y elementos nuevos para poder ofrecer un mejor servicio a las personas con las que tienen que trabajar y de las cuales derivan su sustento. Muchas gracias. No olviden cuidarse mucho. No olviden que usar el tapabocas, ojalá un tapabocas desechable y no un tapabocas de tela. Esos tapabocas de tela no sirven para nada. Usar el tapabocas los protege a ustedes de contaminarse, y además protege a todas las personas de que los rodean de que ustedes eventualmente los contaminen. Cuidar a otros significa cuidar a las personas que amamos para que permanezcan más tiempo a nuestro lado. Que tengan una feliz noche. Voy a mirar a ver cómo se apagan estas cosas, que nunca sé cómo se apagan.